Hola a todos, bienvenidos a esta clase grabada de Medicina Online. Somos un instituto virtual y damos clases particulares y cursos de las materias Anatomía, Histología y Embriología. Estamos principalmente orientados para lo que es la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata, pero si ustedes quieren nos pueden consultar por otras carreras y otras universidades y no hay ningún problema. Mi nombre es Eliana y vamos a ver en esta clase tejido epitelial. Primero que nada tenemos que saber que el tejido epitelial es uno de los 4 tejidos básicos. Los 4 tejidos básicos son el tejido epitelial, el tejido conectivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. Se llaman de esta manera porque son los que nos permiten formar a todos los demás órganos, ¿sí? Y tenemos que saber también como definición de base que el tejido es un conjunto de células que funcionan coordinadas para lograr una determinada función. Particularmente el tejido epitelial es un tema que ustedes tienen que saber manejar, tienen que entenderlo porque se ve durante toda la materia, ¿sí? Durante todo el año vamos a estar hablando de epitelios, de revestimiento, epitelios glandulares. En esta clase particularmente nos vamos a centrar en las características generales del epitelio y en el epitelio de revestimiento. No vamos a profundizar en el epitelio glandular, eso lo dejaremos para otro momento. Vamos a empezar hablando de que el epitelio es un tejido avascular. ¿Qué significa esto? Que no tiene vasos y que está formado por células que se encargan de hacer el revestimiento, que se encargan de recubrir superficies externas, pero también cavidades internas cerradas, ¿sí? Como por ejemplo el revestimiento de órganos o superficies externas como la piel. Y también se encargan de formar lo que es la porción secretora de las glándulas. O sea, tenemos un epitelio que es de revestimiento y también vamos a tener un epitelio que es glandular. El epitelio tiene 3 características básicas que son que sus células están muy cerca entre sí y se unen por uniones intercelulares especializadas, que tienen polaridad funcional y morfológica. Significa que tienen polos, que tienen distintas regiones en la célula. Ustedes imagínense a la célula, vamos a hacer, a ver acá un dibujito, esto que estoy dibujando acá es una célula y ahí tiene su núcleo, ¿no? Entonces, esto que tenga polaridad significa que tiene polos, tiene una región de arriba, una región de abajo y 2 regiones laterales, ¿sí? Entonces decimos que la superficie de arriba es la región apical, la superficie libre, tiene 2 regiones laterales y tiene una región basal. Eso es la polaridad morfológica. Nosotros vemos que tiene distintos sectores. Y también tiene polaridad funcional, porque cada uno de estos sectores va a tener una función específica. Por ejemplo, en la superficie apical vamos a tener distintas especializaciones, como son los cilios, los estereocilios o las microvellosidades. En la región lateral vamos a tener las uniones intercelulares con las que se va a unir con otras células, y en la región basal va a estar apoyando sobre una membrana basal, lo que constituye su tercer característica. Entonces, el tejido epitelial se divide en 2 grandes grupos o dos categorías, que es el epitelio de revestimiento y el epitelio glandular. El tejido epitelial de revestimiento reviste superficies internas y externas. Y el tejido epitelial glandular se encarga de sintetizar productos, ¿sí? Esos productos pueden ser hormonas, pueden ser proteínas, dependiendo del tipo de glándula que estemos hablando. Fíjense, acá en esta imagen lo que estamos viendo es que acá empezamos a ver algo bien rosa, ¿sí? Que ocupa toda esta parte de acá, que es distinto a este otro tejido que tenemos por acá abajo. Esto que estoy marcando acá con el cursor es el epitelio, ¿sí? Este es un epitelio de revestimiento y esto que tenemos por debajo es tejido conectivo. Lo que dijimos era que el tejido epitelial es un tejido que es avascular, o sea que no tiene vasos. Los vasos sanguíneos le aportan oxígeno y nutrientes a los distintos tejidos. Entonces la pregunta que ustedes se pueden estar haciendo es, entonces si no tiene vasos, ¿cómo se nutren las células? Porque todas las células necesitan oxígeno y todas necesitan nutrientes, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? ¿Cómo se nutre este epitelio? Lo hace porque siempre por debajo de un tejido epitelial está este tipo de tejido, que es un tejido conectivo laxo, ¿sí? Este tejido conectivo laxo tiene vasos sanguíneos y estos vasos sanguíneos van a mandarle los nutrientes y el oxígeno hacia las células que están formando parte del epitelio por difusión. Entonces, de esta manera, el tejido epitelial
de revestimiento se nutre por difusión gracias al tejido conectivo laxo que está por debajo de él, ¿sí? Entonces, esto que estamos viendo acá es nuestro epitelio de revestimiento. Vamos a clasificar al epitelio, ¿no? Vamos a hablar de lo que es principalmente el epitelio de revestimiento, como yo lo dije al principio. Ustedes tienen que tener en cuenta que cada vez que van a hacer una clasificación tienen que decir qué criterio están usando para clasificar, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hablar de remeras. Bueno, a mis remeras las clasifico según si son para salir, para estar en mi casa o, no sé, para ir a trabajar, ¿sí? Entonces, ¿cómo clasificamos a los epitelios? Según la cantidad de estratos y según la forma de las células. Según la cantidad de estratos o la cantidad de capas, vamos a decir que son simples o son estratificados. Si tienen una sola capa de células, será un epitelio simple. Si tienen más de 2 capas o 2 capas, será un epitelio estratificado, ¿sí? Una sola capa es simple, 2 capas o más es estratificado. Según la forma de la célula, según cómo sea la célula, cómo la veamos, vamos a poder hacer estas 3 clasificaciones. Vamos a poder hablar de células planas, de células cúbicas y de células cilíndricas. Las planas son células más bien aplastaditas, con un núcleo también aplastado, ¿sí? Donde el ancho predomina por sobre la altura. Es lo mismo decir plano que decir escamoso. Después, las células cúbicas son células más bien cuadraditas con un núcleo redondito que tienen unas dimensiones que son proporcionales, o sea, el ancho es similar a la profundidad y es similar a la altura también. Y después, las cilíndricas son más bien altas, ¿sí? Son más altas, flaquitas, con un núcleo estirado. Y también es lo mismo decir cilíndrico que decir columnar. Entonces, en esta imagen podemos ver acá un epitelio simple escamoso o simple plano, que vemos que es una sola capa de células y vemos células alargaditas con un núcleo aplastadito y también alargadito, ¿sí? Esto es un epitelio plano simple. Acá estamos viendo una sola capa de células que son cuadraditas con un núcleo redondeado, entonces decimos que es un epitelio simple porque es solo una capa y cúbico por la forma de las células. Bien, combinamos los dos criterios para ponerle el nombre y el apellido al epitelio. En este estamos viendo una sola capa de células y las células son altas y flaquitas, ¿sí? Con un núcleo ahí central, prolijo, entonces vemos que este es un epitelio simple porque es una sola capa y es cilíndrico o columnar. Acá ya empezamos a ver que tenemos más de una capa de células, ¿sí? Acá contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, como 7 capas de células. Entonces, por supuesto que es estratificado. Ahora, ustedes si miran esta imagen van a ver que tenemos acá unas células que son más cilíndricas, acá unas que son más como poligonales, acá hay unas que son más planas, las de arriba de todo. Entonces, ¿cómo hacemos si tenemos más de una forma de célula para decirlo? Siempre que ustedes van a decir la forma de la célula, tienen que ir a mirar la célula más apical, la célula de más arriba del epitelio. Esa es la célula que les determina qué tipo de epitelio es. En este caso es un epitelio estratificado porque tiene más de una capa y como la célula de más arriba de todo es plana, veo que es un epitelio estratificado plano o estratificado escamoso. En este veo que tiene solamente 2 capas, pero ya tiene más de una, así que califica como estratificado. Y miro la célula de más arriba de todo, la más apical, y veo que es un cuadradito. Entonces es un epitelio estratificado cúbico. En este caso solamente tenemos 2 estratos, entonces podemos decir que es biestratificado, ¿sí? 2 estratos. En esta imagen lo que podemos ver es que esto que estamos viendo acá, como una fila de palitos, son las células que constituyen el epitelio de revestimiento. En este caso miramos y vemos que solo es una hilera de células, ¿sí? Solo un estrato. Esto es un epitelio que es simple y si vemos la forma de la célula, son células alargaditas, bien, con un núcleo también como alargado. Entonces es un epitelio simple cilíndrico o simple columnar. Y este tejido que tenemos por acá debajo es el tejido conectivo laxo, que está por debajo de los epitelios. ¿Por qué? Porque los epitelios son avasculares, ¿sí? Entonces acá encontramos vasos sanguíneos que van a mandarle los nutrientes a este epitelio por difusión. Después, acá en esta imagen lo que estamos observando son una vénula y una arteriola. Y acá un capilar. Son tipos de vasos sanguíneos.
¿sí? Y lo que miramos es que el epitelio, que está formando parte de estos vasos, lo vemos acá, estas células que marco con el cursor, son células aplastaditas y achatadas, ¿sí? Entonces, esto es un epitelio plano simple. Esto que parece que vemos acá, que puede confundirse como parte del epitelio, son células musculares, ¿sí? Músculo liso, no cuentan como parte del epitelio. Acá, si ven bien, en el capilar solamente vemos a los núcleos de estas células planas que están formando la pared del vaso sanguíneo. Que vamos a ver que la pared, este epitelio plano simple que tienen los vasos sanguíneos, se llama endotelio, tiene un nombre propio. Bien, después acá lo que podemos ver es acá, esta estructura, este grupito de células que están en una sola hilera, entonces veo que es simple y tengo que, para terminar de ponerle el nombre a mi epitelio, tengo que ver la forma que tiene la célula y veo que es una célula cuadradita con un núcleo redondeado y central, entonces esto es un epitelio que es simple cúbico. Todo esto que yo veo en la periferia es epitelio glandular, ¿sí? Son acinos, que eso es parte del tejido epitelial glandular. Bien, entonces acá esta diapositiva es para que ustedes recuerden que cuando tenemos epitelios estratificados, para decir la forma de la célula, vamos siempre a mirar la parte más apical de todas, ¿sí? Lo más superficial es lo que me indica qué forma tiene la célula, ¿sí? La de más arriba de todo. Entonces, acá volvemos a ver la imagen que vimos al principio sin describir qué tipo de epitelio era, solo dijimos epitelio y tejido conectivo por debajo, pero ahora vemos que este es el epitelio, ¿sí? Entonces contamos, a ver, ¿cuántas capas hay acá de células? Acá vemos una capa, acá hay otra, ¿sí? Hay más de una capa de células, entonces es estratificado. Me voy arriba de todo a mirar la célula más apical y veo que es una célula aplastadita, ¿sí? Es larga, con un núcleo chatito. Entonces puedo decir que es un epitelio estratificado, plano o escamoso. ¿Bien? Entonces, hasta ahora, ¿qué dijimos? Que el tejido epitelial es un tejido básico, uno de los 4 tejidos básicos. Dijimos que era avascular y se nutría por el tejido conectivo laxo que está por debajo, por difusión, y que sus células tenían polaridad morfológica y funcional y tenían 3 regiones, la región apical, la región basal y 2 regiones laterales. Con esta región basal se apoyaban sobre la membrana basal, que era otra de las 3 características. ¿Sí? En la región apical tenían cilios, estereocilios y microvellosidades y habíamos hablado también de que tenían uniones intercelulares especializadas, que veremos que se dividen en 3 grandes grupos de uniones: uniones ocluyentes, uniones adherentes y uniones comunicantes. Entonces, el tejido epitelial dijimos que se dividía en epitelio de revestimiento y epitelio glandular, según la función que tiene, ¿sí? El de revestimiento revestía cavidades internas y externas y el glandular sintetizaba un producto. El de revestimiento se va a clasificar según la forma de la célula en células planas, células cúbicas y células cilíndricas, siempre viendo la capa más superficial o más apical, y según la cantidad de capas lo clasificábamos en simple y en estratificado. Bien, y tenemos que hay tipos de epitelios que son especiales. ¿Por qué? Porque tienen alguna característica que los hace distintos a los demás, que son el pseudoestratificado y el de transición. Entonces, ahora sumamos a la imagen que habíamos visto antes estos 2 nuevos epitelios, el pseudoestratificado y el de transición. Ahora vamos a ver qué son las características que los hacen distintos a cada uno. Los pseudoestratificados, que vemos acá en un esquema y acá en una imagen histológica, son epitelios donde parece que tenemos más de una capa, porque si lo miramos así vemos que hay núcleos más arriba. El núcleo en esta imagen es el circulito redondo. El núcleo de la célula de acá está más arriba que el de este está un poco más arriba, este todavía más arriba, este más abajo. Bien, entonces, como los núcleos están a distintas alturas, nos da la sensación de que es un epitelio que es estratificado. Pero si nosotros miramos bien la imagen, todas las células están apoyadas sobre la membrana basal.
entonces eso indica que no hay más de un estrato, porque están todas tocando la misma base, ¿sí? Entonces, en este epitelio parece que es estratificado porque los núcleos están a distintas alturas, pero todas las células apoyan sobre la membrana basal, ¿sí? Este es un epitelio pseudoestratificado y miro a las células, son células flacas y altas, es un epitelio cilíndrico, pseudoestratificado columnar o pseudoestratificado cilíndrico. Y esto de acá es la membrana basal, ¿sí? Perfecto. Este epitelio pseudoestratificado que estamos viendo acá lo encontramos, por ejemplo, en las vías respiratorias, ¿sí? En lo que sería la laringe, los bronquios, la tráquea, ¿sí? En esta imagen vemos acá, esto que yo les estoy marcando con el cursor es el epitelio, y vemos que es un epitelio pseudoestratificado porque parece que tenemos más de una capa por las distintas alturas de los núcleos, pero están todas apoyadas sobre la membrana basal. Y vemos que las células son células flaquitas y altas, o sea, un epitelio pseudoestratificado cilíndrico. Y acá dice ciliado. ¿Eso por qué? Porque vemos todos estos pelitos que están por encima de la superficie apical, ¿sí? Que es una de las cosas que yo les nombré hoy, una especialización de la superficie apical. Entonces, usamos también esta característica para describir al epitelio pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, y vemos estos puntitos, estos puntitos no, estos circulitos que son más claritos, metidos en el medio del epitelio, que se llaman células caliciformes, que son un tipo de glándula exocrina que produce moco, ¿sí? Mucina. Entonces acá tenemos nuestro epitelio pseudoestratificado, cilíndrico ciliado. Después, el otro epitelio distinto era el epitelio de transición, ¿sí? Al epitelio de transición le podemos decir epitelio de transición o le podemos decir también urotelio. ¿Por qué? Porque solamente se encuentra en vías urinarias, ¿sí? Va desde los cálices menores del riñón hasta la parte proximal de la uretra. Y es un epitelio estratificado porque realmente tiene más de una capa, pero su característica es que permite la distensión, ¿sí? Y las células más apicales se llaman células en paraguas. ¿Por qué? Porque las vemos así, ¿ven? Que hacen como si tuvieran una cúpula, son como más redondeadas en la parte de arriba. Bueno, esas son las células en paraguas. Y este urotelio es un epitelio que permite la distensión. ¿Qué significa esto? Piensen que está en vías urinarias. Entonces ustedes saben que los riñones filtran la sangre para producir la orina viaja por los uréteres y se almacena en la vejiga. Entonces la vejiga tiene la función de ser un reservorio de la orina, la tiene que almacenar hasta que nosotros vayamos a orinar, si vayamos a hacer pis. Entonces, si nosotros nos levantamos y empezamos a tomar mate, y nos tomamos un termo de mate, la vejiga estaba vacía y después se llena de orina, se llena de pis. Entonces, cuando está vacía, capaz se encuentra así, con 7 capas de células, pero cuando se llena de pis, la vejiga se estira, se distiende y este epitelio, en vez de seguir con sus 7 capas, nosotros lo veríamos como si tuviera 3 o 4 capas. Bien, eso es lo que pasa, permite la distensión. Tiene menos células cuando el órgano, está distendido. Cuando está relajado o vacío, tiene más capas, ¿sí? Eso porque se estira y se achica, como permite la distensión. Entonces, esta es la característica del urotelio. Pero si nosotros miramos, vemos que realmente hay más de una capa de células. O sea, realmente es un epitelio estratificado. Pero no lo clasificamos, no decimos es un epitelio estratificado con células en paraguas. Decimos urotelio o epitelio de transición. Ese es el nombre que tiene. Después hay epitelios con un nombre propio, como son el endotelio y el mesotelio, ¿sí? Son epitelios que son de tipo plano simple, porque es una sola capa de células y las células son aplastaditas con un núcleo chatito, o sea, son planas, y se encargan de hacer el revestimiento del sistema vascular, el endotelio, y el mesotelio de las cavidades corporales. ¿Cuáles son esas cavidades corporales? La cavidad abdominal, la cavidad pulmonar y la cavidad del corazón, donde se encuentra, que rodea al corazón, que son la cavidad pleural, peritoneal y pericárdica, ¿sí? Entonces, el mesotelio forma el peritoneo, la pleura y el pericardio. Y después tenemos al endocardio, que es el tipo de epitelio, el nombre que recibe el epitelio,
que está revistiendo a los ventrículos y a las aurículas. Entonces, en esta imagen vemos este circulito, que es un vaso sanguíneo. Todos estos puntitos rojos que vemos en el centro son los glóbulos rojos, y estos puntitos violetas, como con una carita, parece Mickey, son glóbulos blancos, ¿sí? Y lo que nos interesa para esta clase es ver las células periféricas que marcan el borde del vaso. Miren esta que se ve re bien, una célula plana de una sola capa, ¿sí? Entonces es un epitelio plano, simple. Esto es el endotelio que reviste al vaso sanguíneo. Bien, después, como ya les había adelantado un poquito, tenemos en algunos casos la posibilidad de describir más aún al epitelio haciendo referencia a lo que tenga en la superficie apical. Por ejemplo, en este caso, esta imagen ya la vimos, es del epitelio pseudoestratificado cilíndrico, y como tiene estos pelitos en la parte de arriba que ahora vamos a ver, podemos decir que es ciliado. Pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. Y también en este caso, por ejemplo, vemos que miramos el epitelio primero que nada. Es esto que yo les estoy marcando acá. Todo esto, este conjunto de células forma lo que es el epitelio. Y vemos que obviamente tiene más de una capa, como nos damos cuenta, ¿sí? Tiene varias capas de células. Entonces es estratificado. Voy a ir a mirar la célula más apical de todas para ver qué tipo de epitelio es. Entonces las células más apicales son células más bien aplastadas, ¿sí? Con un núcleo alargadito. Entonces es un epitelio estratificado plano. Y yo esto que veo acá, que parece como si fuera, a mí me hace acordar al repollo, ¿vieron? Como que se está desprendiendo, es la queratina. Entonces yo puedo utilizar esto que tiene acá para describir más aún al epitelio. Puedo decir, es un epitelio estratificado, plano, queratinizado, ¿sí? Todo esto es la queratina. Por debajo de este epitelio encontramos siempre tejido conectivo laxo que se encarga de nutrir por difusión al epitelio. Funciones del epitelio. Secreción. Bien, por ejemplo, el epitelio cilíndrico que tiene el estómago, que forman los componentes del jugo gástrico. Absorción, el epitelio intestinal, incorporan nutrientes. Transporte, por ejemplo, el aparato respiratorio con las cilias. Seguimos hablando mucho de las cilias, quédense tranquilos, ya vamos a ver para qué sirven. Protección mecánica, por ejemplo, la piel. La piel es una de nuestras primeras barreras, nos protege de distintos agentes externos, del frío, del calor, ¿sí? Función receptora, que por ejemplo con las papilas gustativas a nivel de la lengua o el epitelio olfatorio de la mucosa nasal. Entonces, ustedes tienen que poder tener en cuenta que los distintos tipos de epitelios van a estar ubicados en distintos lugares y cada tipo de epitelio tiene una función particular. Entonces no es que ustedes tienen que agarrar y aprenderse todo de memoria, todo tiene una lógica, ¿sí? Por ejemplo, el epitelio plano simple se encuentran los vasos, también como formando lo que era el mesotelio, que era un tipo de epitelio plano simple con un nombre propio, en la cápsula de Bowman del riñón, y las funciones que tienen los epitelios planos simples son el intercambio. ¿Por qué? Porque son epitelios chiquititos, o sea, es fácil pasarse cosas a través de este epitelio. Forman barreras, como la barrera hematoencefálica a nivel del cerebro, y también lubricación, por ejemplo el mesotelio. Después, el epitelio cúbico simple lo encontramos principalmente en conductos glandulares, en los folículos de la glándula tiroides, en los túbulos renales, y tienen funciones de absorción, conducción, barrera y secreción. El cilíndrico simple en intestinos, estómago, vesícula biliar, con función absortiva y secretora. El pseudoestratificado es un epitelio que está en tráquea, bronquios, conducto deferente, y su función es la secreción, la conducción y la absorción. El plano estratificado es un epitelio que encontramos en la epidermis, que es parte de la piel, en la boca, en el esófago, en la vagina. Este epitelio estratificado plano es importante que ustedes sepan que es de protección, ¿sí? Es un epitelio protector. El esófago es un tubo por donde pasa comida, entonces no voy a ponerme un epitelio plano simple, chiquitito, sino que me voy a proteger y me voy a poner un epitelio plano estratificado. Entonces es lógico que el esófago tenga un epitelio plano estratificado, ¿sí?
Bueno, después está cúbico estratificado, que está en los conductos de las glándulas sudoríparas, también como barrera y conducción, y el de transición, que es el de la vía urinaria, que actúa como barrera y permite la distensión. Seguimos hablando un poco de las características celulares. Hablemos de lo que es polaridad celular, que un poco ya lo nombramos. Dijimos que tenía una región apical, dos regiones laterales y una región basal, ¿sí? La región apical es la región superior, que siempre está mirando hacia la luz del órgano o hacia la luz del conducto. Las laterales se van a unir con otras células y la basal apoya sobre la membrana basal. Estas uniones y estas características que tienen las células les permite formar una barrera funcional. Tienen adhesión firme y permiten regular el pasaje de solutos y pueden reconocer señales extracelulares. Vemos que ahora vamos a hablar puntualmente de lo que es la región apical, o sea, la cabeza de las células, la parte superior. Pueden tener en esta región apical especializaciones. ¿Sí? Estas especializaciones son las microvellosidades, los cilios y los estereocilios. En este caso vemos que acá se forman como estos deditos que son las microvellosidades. Son evaginaciones del citoplasma, ¿sí? Saliencias del citoplasma que tienen en el centro filamentos de actina, ¿sí? Estas microvellosidades permiten aumentar la superficie de absorción. Entonces, no es lo mismo absorber con una superficie plana que tener toda esta cantidad de membrana para absorber nutrientes, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esto es muy bueno, es muy útil que la célula tenga esto. ¿Pero qué células lo van a tener? Por ejemplo, las del intestino, que se encargan de hacer absorción, ¿sí? Que es la tarea que tienen. En el intestino recibe el nombre de chapa estriada y en los túbulos renales recibe el nombre de ribete en cepillo. Entonces, acá tenemos un epitelio que tiene una sola capa, o sea que es simple, y las células son altas y flacas. Es un epitelio cilíndrico. En este caso, lo mismo. Ambos son epitelios simples cilíndricos. Y esto que tenemos por debajo es el tejido conectivo laxo. Fíjense acá, hay un vaso sanguíneo, ¿sí? Que estos son los vasos que le van a ir mandando los nutrientes hacia el epitelio por difusión. Para lo que está esta imagen es para demostrar que estas células son células que tienen microvellosidades. Yo no les voy a mentir, no se ve súper bien acá en esta imagen, ¿sí? Las microvellosidades no son tan fáciles de ver al microscopio óptico. Sí vemos bien a los cilios, sí vemos bien a los estereocilios, pero las microvellosidades más que nada sabemos que están en teoría, ¿sí? No las podemos ver bien. Después tenemos a los estereocilios. Estas microvellosidades, no son microvellosidades, son como si fueran microvellosidades. ¿Por qué? Porque están formadas como las microvellosidades con un centro de filamentos de actina, pero son inmóviles y son muy largas, ¿sí? Entonces fíjense que se ven como unos pelos largos que salen desde la célula. Los encontramos, por ejemplo, en el epidídimo o en el conducto deferente, donde van a tener función de absorción, parecido a las microvellosidades, o en el oído interno, donde van a actuar como mecanorreceptores. Van a sensar distintos movimientos de la cabeza para poder ubicarse en la posición en la que nos encontrábamos, básicamente, no importa demasiado ahora. Esto es epidídimo, y vemos acá todos estos estereocilios que sirven para aumentar la superficie de absorción también. Entonces, acá también vemos epidídimo, fíjense este epitelio, que es un epitelio pseudoestratificado cilíndrico, ¿sí? Pseudoestratificado porque veo más de una capa, pero todas están apoyando sobre la membrana basal. Estas son las células basales, las que vemos acá, y estas son las células cilíndricas que las vemos más arriba. Y acá vemos todos estos pelitos que son los estereocilios. Después tenemos a los cilios, ¿sí? Que son también evaginaciones de la membrana y si ustedes lo miran parecen como si fueran pestañas o los pelitos del corte militar. ¿Sí? El militar es el que tiene todos los pelitos paraditos, por eso es como una referencia a eso. Tiene una estructura interna que está formada por microtúbulos y surgen desde un cuerpo basal. Hay 9 pares de microtúbulos periféricos y un par central. Entonces la estructura es 9 más 2. 9 pares periféricos y un par central. Los cilios son móviles, ¿sí? O sea que tienen la capacidad de moverse para hacer el barrido de líquidos y partículas a lo largo de un epitelio. Por ejemplo, en el epitelio respiratorio, ¿sí? Los cilios se mueven
en la cabecita de las células, hagan esta visualización. Imagínense que son una célula, pónganse las manitos arriba en la cabeza y muévanlas. Entonces imagínense un grupo de células haciendo ese movimiento. Eso es lo que permite hacer el barrido de mocos y partículas. Por ejemplo, para sacar, en caso del epitelio respiratorio, para sacarlas de acá del epitelio y mandarlas hacia atrás para que sean deglutidas. Después tenemos en las trompas de Falopio, también tenemos estos cilios que se mueven para transportar el óvulo hacia el útero. Y el movimiento que tienen es un tipo de movimiento que se llama metacrónico. Fíjense, acá tenemos todos los cilios. Fíjense, corte militar. Son pelitos, pestañas, bien chiquititos. Son distintos de los estereocilios porque los estereocilios son mucho más largos. Y son distintos de las microvellosidades porque no se ven tan prolijos como las microvellosidades, no se ven tan prolijas como se ven los cilios. Bien, no se ven tan nítidos. ¿Cómo es este epitelio? Veo que tiene como un desorden de células con núcleos en distintas alturas. Entonces me hace pensar que es un epitelio pseudoestratificado. Y las células son cilíndricas, ¿sí? Pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. Y estas estructuras más claritas que encontramos metidas en el medio del epitelio son las células caliciformes, porque tienen forma de copa y son un tipo de glándula exócrina que produce mucina, o sea, moco. Esto es el epitelio respiratorio, ¿sí? ¿Por qué yo me doy cuenta que es un epitelio pseudoestratificado fácil? También por las características, porque tiene las cilias, porque tiene estas células caliciformes. Entonces es hacerse el ojo, ¿sí? Es ir mirando imágenes, a ver la teoría. Entonces después es mucho más fácil identificar. No se desanimen si les cuesta darse cuenta qué tipo de epitelio es cada uno, ¿sí? Eso con el tiempo se practica y se va sacando. Bien, el movimiento metacrónico que yo les comenté implica que cada cilio se encuentra en una fase un poco más avanzada que el cilio anterior, pero más atrasado que el cilio posterior, ¿sí? Entonces imagínense, ustedes van a la cancha y se hace la típica ola, ¿sí? Donde tu compañero levanta la mano, pero vos tenés la mano baja. Entonces cuando tu compañero baja la mano, vos la levantás. Pero el chico que tenés al lado o la chica que tenés al lado tiene las manos bajas cuando vos tenés las manos altas. Entonces cuando vos bajes la mano, esa chica o chico que tenías al lado va a subir las de él, ¿sí? Entonces ese movimiento que se logra cuando hacemos esto como si fuera en seguidilla, es lo que permite el movimiento que permite el transporte de sustancias a lo largo del epitelio, ¿sí? Este movimiento metacrónico. No hacen todos el mismo movimiento, sino no se generaría la onda que permite el transporte de distintas sustancias. Bien, en cuanto a lo que son las especializaciones de la región lateral, tenemos complejos de unión con proteínas que están participando, que son moléculas de adhesión celular, que son las CAM, moléculas de adhesión celular. Estos complejos de unión son de tres tipos: uniones ocluyentes, uniones adherentes y uniones comunicantes. Las ocluyentes son uniones que son impermeables, tienen función de barrera, generan un sello, un sellado celular, ¿sí? Y son una barrera para evitar que los lípidos y las proteínas difundan desde la parte basal hacia la parte apical, ¿sí? Después están las uniones adherentes, donde lo principal que se genera es estabilidad mecánica, también reconocimiento y diferenciación. Y después están las uniones comunicantes, que las células van a coordinarse entre sí a partir de la difusión de pequeñas moléculas, ¿sí? Entonces, estas uniones pueden ser de dos células entre sí, o sea, uniones célula-célula, o de la célula con la matriz, uniones célula-matriz, ¿sí? Las que son célula-célula son la sonula occludens, la sonula adherens, la mácula adherens o desmosoma y los nexos. Las que son célula-matriz son las adhesiones focales y los hemidesmosomas. Entonces, tanto la sonula occludens como la sonula adherens utilizan filamentos de actina. La adhesión focal también, o sea, el elemento que ponen del citoesqueleto para que forme parte de la unión son los filamentos de actina. La mácula adherens, que también se llama desmosoma, y los hemidesmosomas, que es como la mitad de un desmosoma, son el elemento del citoesqueleto que ponen a formar parte de la unión es el filamento intermedio, ¿sí? Y los nexos no utilizan elementos del citoesqueleto. Entonces, ustedes tienen acá un cuadrito
que lo pueden encontrar en el ROS, que te cuenta de qué unión estamos hablando, cuáles son las proteínas principales del enlace, cuáles son los ligandos extracelulares que están participando, qué componente del citoesqueleto ponen en juego y cuáles son las proteínas intracelulares que participan. Entonces, por ejemplo, hacemos el análisis con un tipo de unión, con las sonula occludens. Son uniones de tipo ocluyentes. La proteína principal del enlace son las ocludinas, las claudinas y las proteínas HAM. Los ligandos extracelulares son las ocludinas, claudinas y las proteínas HAM de la célula vecina. El componente del citoesqueleto que ponen a formar parte de la unión es el filamento de actina, y las proteínas intracelulares son la ZO1, la ZO2 y la ZO3. ¿Sí? Y así se analiza con todo el resto de las uniones. No me voy a meter en esto demasiado porque me parece que es algo que uno se pone a estudiar una vez que entiende lo básico del epitelio. Pero queda acá, y también lo pueden encontrar en el ROS, para cuando quieran ir agregando más información. Y después tenemos que las especializaciones de la región basal, en lo que es la especialización, mejor dicho, de la región basal, tenemos a la membrana basal, y a esa membrana basal se unen mediante uniones célula matriz, que las nombramos recién, son las adhesiones focales y los hemidesmosomas, ¿sí? Entonces, esta membrana basal se va a encontrar por debajo del epitelio y por encima del tejido conectivo laxo, que estaba por debajo del epitelio, ¿sí? Y en la membrana celular, en la membrana plasmática basal de la célula, se forman como repliegues que facilitan la interacción de esa célula con su matriz extracelular, con la membrana basal, por ejemplo. ¿Cómo está formada la membrana basal? Es una capa acelular, o sea que no tiene células, formada por proteínas y polisacáridos. Nosotros la vamos a ver bien, o sea, vamos a poder notarla bien si usamos una tinción que es PAS, el ácido periódico de Schiff, que tiene hidratos de carbono. Con la tinción clásica de hematoxilina y eosina la vamos a ver poco, ¿bien? Entonces, en esta membrana basal lo que tenemos es un sitio de adhesión para las células epiteliales que están por encima, superadyacentes, bien, y también para el tejido conectivo subyacente, que está por debajo. Si nosotros miramos a la membrana basal con el microscopio óptico, hay veces que la vamos a poder ver y otras veces que no se va a notar mucho, ¿sí? Pero si nosotros la miramos con el microscopio electrónico, vamos a poder diferenciar tres capas, que son la lámina lúcida, la lámina densa y la lámina reticular, que están formadas por distintos componentes, ¿sí? La lámina lúcida por laminina, la lámina densa por lamininas, entactinas, colágeno tipo 4, proteoglucanos, glucoproteínas. ¿Por qué grito con el colágeno tipo 4? Porque es el principal colágeno de la membrana basal, acuérdense eso, ¿sí? Colágeno tipo 4, principal colágeno de membrana basal. Y la lámina reticular, que está formada por proteoglucano, fibronectina, colágeno tipo 7, fibras de anclaje, colágeno de tipo 3 que forma las fibras reticulares, etc. Bien, pero esto lo vemos con el microscopio electrónico, no lo vemos en un preparado con un microscopio óptico, ¿sí? El microscopio electrónico es mucho más complejo, mucho más avanzado, mucho más caro. Por lo menos nosotros en la facultad de la UNLP no tenemos microscopios electrónicos para los trabajos prácticos, usamos microscopios ópticos, ¿sí? Con ese microscopio es con el que nos manejamos en la cursada. Entonces, ¿cuáles son las funciones del epitelio? De la membrana basal, perdón. Funciones de membrana basal. Es una estructura de fijación que actúa como soporte para el epitelio, ¿sí? Y es intermediaria entre el epitelio y el tejido conectivo que está por debajo, y actúa como un filtro, ¿sí? Regulando el paso de sustancias, de iones y de distintas moléculas. Porque acuérdense que el tejido conectivo le manda los nutrientes al epitelio por difusión. Actúa como armazón o guía durante la regeneración epitelial. Si el epitelio se lesiona, se empieza a regenerar desde la membrana basal. Necesitamos la membrana basal para que el epitelio se regenere, si sufre alguna lesión. Es inductor de la polaridad. ¿Qué significa eso? Que si uno hace un cultivo de un epitelio, cuando la célula, básicamente, o sea, por decirlo de una manera sencilla, cuando la célula encuentra, o sea, donde está la membrana basal, la célula sabe que esa es la región basal, entonces arriba tiene que ser apical y a los costados tienen que ser las regiones laterales, ¿sí? Básicamente. Y la compartimentalización. En el epitelio, el tejido muscular y los nervios tienen el epitelio sí tiene su membrana basal, pero el músculo y los nervios tienen como una estructura similar a la lámina basal que se llama lámina externa,
que los separa del tejido conectivo adyacente. Entonces, en este esquema vemos un epitelio con distintos núcleos a distintas alturas, pero vemos que están todos apoyaditos sobre la membrana basal. Entonces es un epitelio pseudoestratificado, las células son altas, cilíndricas, epitelio pseudoestratificado cilíndrico, vemos que tiene cilios, es ciliado, tiene células caliciformes, que son estas celulitas que estamos viendo metidas en el epitelio, que ya las nombré, y por debajo la membrana basal, capa acelular de proteínas y polisacáridos. Por debajo de esa membrana basal, tejido conectivo, con vasos sanguíneos a partir de los cuales van a difundir el oxígeno y los nutrientes hacia el epitelio. Ahora vamos a hacer vamos a mencionar dos palabras de lo que es el tejido epitelial glandular, ¿sí? Las glándulas, según cómo se liberan los productos, se van a clasificar en exócrinas y en endócrinas, ¿sí? Las exócrinas van a estar liberando sus productos mediante conductos excretores y estos conductos a veces van a poder modificar el producto y a veces no. ¿Sí? Por ejemplo, van a tener, cuando la secreción va pasando a lo largo de ese conducto, pueden, por ejemplo, sacar agua para que se vuelva más concentrado. Ejemplo, ¿no? Y lo que forman principalmente las glándulas exócrinas son proteínas. Las endocrinas son glándulas que no tienen un sistema de conductos. Entonces, si no tienen un sistema de conductos, ¿cómo liberan lo que producen? Lo que hacen es sintetizar hormonas y las liberan, estas hormonas, al tejido conectivo que tienen adyacente. Acuérdense que las glándulas son epitelio glandular. Entonces, estas células que forman parte de este epitelio glandular forman las hormonas, las liberan al tejido conectivo subyacente y el tejido conectivo pasa a los vasos sanguíneos y desde los vasos sanguíneos viaja en la sangre hacia donde tenga que ir. ¿Sí? Esto es todo lo que vamos a decir de glándulas para no extendernos demasiado porque ya se me hizo bastante largo. Bueno, les agradezco por haber escuchado la clase, espero que les haya servido. Saben que nos pueden buscar en Instagram como medicina.online.lp y escribirnos por cualquier consulta, si les interesa hacer el curso con nosotras, si quieren tomar alguna clase particular, nada, nos escriben, sin compromiso nos consultan lo que necesitan. Nosotras disfrutamos un montón de dar clase, somos estudiantes de medicina, estamos en nuestro 5º año, así que nada, tenemos experiencia dando clase y es algo que nos encanta, así que estaremos encantadas de responder las consultas. Bueno, muchas gracias.